falando disso, pela Rama, de Batman y de Weber, y que van directamente, esto es un aurículo, que van al módulo aurículo ventricular, que es como se fosse uma aduana, né? E segura um pouco a informação depois que a gente libera, para que a contração não seja igual entre aurícula e ventrículo. Então, se contraiu a aurícula, está relajado el ventrículo. Relajó la aurícula, se contrae el ventrículo. Y así sucesivamente. Porque cuando yo tengo un desorden, un desequilibrio de llegada de información entre el lóbulo sinusal al lóbulo auricular ventricular o a las redes de Hasse-Witt o de Purkinje, tenemos una descoordinación. En vez de hacer tum-tac, 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 en vez de hacer este trabajo, empieza a hacer hay una descoordinación. ¿Ok? A eso llamamos arritmia. O también al aumento o a la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? En teoría sabemos que la frecuencia cardíaca normal es 60 a 100. ¿Ok? Y lo podemos llamar, los dividimos en dos grandes grupos, donde lo vamos a dividir en taquiarritmias y bradiarritmias. O sea que vamos a tener alteración de la frecuencia en disminución o en aumento. O sea, aquí le llamamos a el desorden de la contracción más alteración de la frecuencia, que no sea causado por una causa fisiológica, porque sabemos que podemos tener bradiarritmia por causas fisiológicas y taquiarritmia también por causas fisiológicas. Entre ellas, una taquiarritmia causa fisiológica que causa una frecuencia cardíaca de 130, 140, ¿qué puede ser? Susto. Imagina você está no mato e aparece um tigre aí. Acho que do centro é pouco a frequência cardíaca, né? Dá para sentir aqui o coração. Causa uma taquiarritmia ou taquicardia? Tá, puede ser taquiarritmia. Sí, fisiológico. Por el susto o haciendo deporte es muy común en los deportistas. Doutor, então os dois tipos de arritmias a de ritmo e a de frecuencia. Sí, así mismo. ¿Está bien? El ritmo y en frecuencia. El concepto lo dice. El concepto según Farrell, Harrison, y un libro que encontré que es de la Sociedad Cardiológica de Brasil, que fue hecho en 2019, que me achei muy interesante también. Y ahí también habla de la misma manera. Taquiarritmia o bradiarritmia se define con el aumento de la frecuencia y desequilibrio del ritmo. ¿Está bien? Que normalmente puede ser por causas fisiológicas o patológicas. Fisiológicas es muy común en un deportista, ¿verdad? Que hace pero no es continuo, no hace una arritmia continua, sino que mucho solo y acabó. O sea, en una frecuencia nada más, es una arritmia, no acabó. Entonces son por impulsos alterados nada más, que inclusive no le causa síntomas al paciente. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de taquiarritmia, cuando las frecuencias son mayores de 100 y bradiarritmia, cuando las frecuencias son menor a 50 personas. Bradiarritmia es considerado. Sabemos que la frecuencia menor a 60 ya es una bradicardia, pero para hablar de una bradiarritmia, las literaturas lo describen cuando es menor a 50. Perfecto. ¿Cuáles son las causas que pueden causar estas taquiarritmias o bradiarritmias? Causas tenemos infinitas causas, pero entre las más comunes, lo que más les tiene que llamar la atención es causas degenerativas, que perenidade o una enfermedad congénita que lo está degenerando a las fibras, o causa isquémica. ¿Qué pasa? Una parte del corazón, por donde pasa una fibra de las redes, ya sea de Hasse-Witt, del nódulo sinusal o del Purkinje, entonces por ese sector no va a pasar el impulso nervioso.
Y al no pasar ese impulso nervioso o a demorar a llegar al otro extremo va a causar arritmias. Las dos causas principales entonces son degenerativas e isquémicas. Ahora, causas generales, como lo describe el Harrison y el Farreras, habla de causas intrínsecas, que es directamente del corazón, que es por ejemplo por una isquemia, que por una degeneración, por una malformación, o causas extrínsecas que afectan desde fuera, hipotiroidismo, hipotermia, fármacos tóxicos que son extrínsecos, disturbios hidroelectrolíticos que desde afuera, de que está pasando en otra parte del cuerpo, le afecta a la conducción del corazón. ¿Está bien? Entonces lo dividimos. Podemos dividirlo así: causas intrínsecas, extrínsecas y alteración del nódulo sinusal. Inclusive el Barrera describe en una parte alteración, ¿está bien?, de los senos carotídeos, hipersensibilidad al seno carotídeo. Un tumor o algo, o al tocar, o al rozar o algo del seno carotídeo, eso hace que la frecuencia baje. ¿Está bien? Al hablar es un tema extenso, ya le aviso, principalmente las taquiarritmias, que se clasifican en diferentes tipos de taquiarritmias, y bradiarritmias también. Las bradiarritmias vamos a clasificarlo entre una bradicardia sinusal, y vamos a clasificarlo en bloqueos A, B. O sea, cuando tenemos un bloqueo aurículo ventricular. De ahí vamos a ir partiendo: bloqueo de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, y vamos a ir clasificando uno por uno. MOVIS 1, MOVIS 2. ¿Ok? Normalmente, ¿cuál es el cuadro clínico que presenta el paciente con una arritmia, ya sea taquiarritmia o bradiarritmia? La mayoría de los casos, cuando es parcial o es leve, el paciente es asintomático. ¿Está bien? Asintomático. Y si presenta síntomas como palpitaciones, ¿qué más? Si es muy severo puede pasar líneas, si ya tiene una insuficiencia cardíaca a causa de eso, sí. La misma cosa. Sí. Empieza a toser. Sudoresis. ¿Qué más? Desmayo, lipotimia, síncope. ¿Cuál es la diferencia de lipotimia y síncope? Lipotimia es esa sensación que te va a desmayar, la debilidad, pero no tiene pérdida de conciencia. Y síncope es cuando tiene pérdida de conciencia. ¿Está bien? Entonces el paciente inclusive palpitaciones, puede llegar inclusive a una muerte súbita. Lipotimia y síncope. Inclusive puede llevar a una muerte súbita. En estas complicaciones puede llevar a una FA, que vamos a hablar de un ataque de arritmia, que es uno de los más comunes que vemos en las urgencias. ¿Está bien? Vamos a tratar las bradiarritmias, vamos a tratar de todos los tipos. Ahora, las taquiarritmias pesadas son muchísimos, demais, y no vamos a hablar de todos, es imposible, sería un tema de... Vamos a perder todo el semestre si vamos a hablar de todo. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a enfocar en los temas más comunes, más grandes, más relevantes y más sobrados. ¿Saben qué son? La FA, la taquisupra, la taquicardia ventricular y flutter. Esos son los temas que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque son los temas que llegan a la urgencia. Ahora, si tenemos otra patología, otro tipo de taqui, los otros tipos de taquiarritmia ya no son tan graves, son sintomáticos, pero ya son tratados por cardiólogos.
Pero si vos tenés que tratar una FA, una taquicardia ventricular, una taquicardia supraventricular, lo haces en la urgencia y después en camino. Entonces esos temas vamos a tocar, cómo abordar a esos pacientes, cómo estabilizar a esos pacientes, qué medicamento iniciar y luego caminar el camino. ¿Está bien? Hoy vamos a enfocar principalmente todavía en las bradiarritmias. Hoy voy a tratar de terminar, tenemos que terminar. Si no, no pasa nada, no hay apuro. Vamos despacio pero con buena letra. Lo importante es que se entiendan y no desarrollar más contenido, sino que entiendan el contenido. Vamos a empezar con bradiarritmias. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? En algunos casos, como les dije, en la clínica es muy difícil el diagnóstico porque el paciente puede ser asintomático o presentar síntomas nada más como palpitaciones, hipotimia, y es bien difícil. El que va a hacer el diagnóstico en sí, el que me va a ayudar es el electrocardiograma. Hay veces que también es difícil con el electrocardiograma, sí, porque el paciente tiene sus arritmias o su bradiarritmia y cuando llega al hospital ya no tiene bradiarritmia, se abortó al ritmo regular. Entonces, ¿qué pasa? Es bien difícil hacer el diagnóstico. Entonces, en esos casos se utilizan ya también control electrocardiográfico en 24 horas, que es el Holter. En el caso si yo no consigo hacer otra vez en el Holter, en ese caso se hace electrocardiofisiología. El electrocardiofisiología es una subespecialidad de la cardiología. ¿Qué es lo que se hace? Se pone un catéter a nivel del corazón y se controla ahí los impulsos. Pero eso ya lo hace el clínico cardiólogo especialista en electrocardiofisiología. Se hace en electrocardiofisiología, se hace para diagnóstico y para tratamiento. Él entra ahí para hacer diagnóstico y va a ir controlando directamente en el corazón por catéter los impulsos y ahí luego recibe y ve qué fibra hay problema, va y trata esa fibra que tiene problema. Muy top. Ok. Y el tratamiento normalmente va a depender, ¿verdad?, principalmente de la causa. Hay que erradicar la causa, si son fármacos, si son distribuidores electrolíticos, otras causas, se erradica la causa. Pero lo principal es lo que se hace, uso de medicamentos antiarrítmicos. Y vamos a hablar de ello detalladamente. Okay, primero vamos a hacer una introducción de taqui y bradi y después ya empezamos con bradi. ¿Todos ya tienen? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces a hablar en sí de arritmias. Intenté hacer lo más resumible posible eso porque es raro el contenido. A ver, bueno, miren, este esquema encontré, me gustó bastante porque habla de los porcentajes que son cobrados en INEP. Y he visto el de la UFMT también, pero no puse porque UFMT ahora mismo está desactivado. Este año no hubo examen de UFMT, pero parece que ya vuelve a haber este año, el fin de año. Pero los porcentajes son casi los mismos. ¿Está bien? Lo más cobrado son las valvulopatías, insuficiencia mitral, estenosis mitral, que vamos a hablar más enfrente. ¿Ok? Segundo más cobrado, hipertensión arterial, que también es un tema que vamos a abordar nosotros. Coronariopatías, insuficiencia cardíaca, que ya dimos, arritmia y por último pericardio o miocardiopatías. Son los temas justamente, creo que pericardio y miocardiopatía es lo que nos vamos a hablar ahí. El resto, valvulopatía, hipertensión, coronariopatía, insuficiencia y arritmia vamos a tocar. ¿Está bien? Bueno, pero son bien cobrados. No, perdón, le expliqué mal. No está en orden, es por color. Miren, coronariopatía es lo más común, 25%. 28. Cierto, 28. ¿Cómo se dice? Daltonismo. Más cobrado. Segundo más cobrado. Tercero, arritmias.
Arritmia es el tercero más cobrado, ¿sabes? Daí pra cá pro segundo. ¿Cómo lo mantiene? El menos cobrado, insuficiencia cardíaca, ¿no? Assim, hipertensão e arritmia e catarro, cálculo 4 insuficiência. Pericardio nem entra, né? Cero. Ahora sí. 2 empatados com 25 e 2 empatados. Pero estos los temas más cobrados son ahí coronariopatías, hipertensión, ¿no? Y segundo, arritmias. Es muy cobrado. FA, bloqueo de rama. Sí o sí hay 4 o 5 cuestiones de cardio electro en la prueba. Imagen también, pessoal. Alguien que ya vio los exámenes, cae 3, 4 imágenes en la prueba, sí o sí. Hay X de abdomen, hay X de tórax, ultrassom. Inclusive no ano passado, na prova prática, caiu um paciente com ACV isquêmico. E você tinha que fazer o diagnóstico. E ele tem que passar uma tomografia, a imagem. E o paciente, lembrando que ACV isquêmico na primeira 24 horas não se vê nada, está normal. Lo único que puede ver es la hiperdensidad de la arteria acometida. Lembra que a arteria fica um pouco mais branca, mais grossa e mais branca, hiperdensidade. Seu copo desce. Então todo mundo confundiu esse com um ACV hemorrágico. Escorrega. A metade do povo falou ACV hemorrágico. Pero era isquémico, simplemente sería la hiperdensidad de la arteria acometida. Você está cobrando imagen bastante, imagen y electro. Bueno. Se você quiser, você fala, professor. Bueno. Era uma questão inteira, era 10 puntos. 10 puntos. Bueno, entonces, las arritmias en sí se engloban en todo el trastorno de lo que sería el ritmo del corazón, que a su vez vamos a dividir en grandes grupos. Taquiarritmias, es decir, arritmia por aumento de la frecuencia, y bradiarritmia, que sería por disminución de la actividad. Perfecto. Y ok, las taquiarritmias. Ahí les saqué los temas más importantes y me faltó Flutter nada más. Los temas que quiero tocar. Y le voy a mostrar todos los temas que abarcan taquiarritmia a modo de información. Entonces, las taquiarritmias son latidos mayores a 100 latidos por minuto. Entre ellos tenemos la FA, la taquicardia supraventricular, la taquicardia ventricular. Estos tres, una vez entienden el concepto, después miran la imagen, no tienen más cómo esquecer. Se olha una letra de la FA. Se olha una letra de la taquicardia supraventricular. La fibrilación auricular, como el nombre le dice, el problema está fibrilando la aurícula. En vez de hacer una buena contracción, él hace esto. Empieza como si fuese temblar. Entonces no carga como debería de cargar al ventrículo. ¿Está bien? Son latidos rápidos e irregulares en la aurícula, aumentando el riesgo de formación de coágulos y accidentes cerebrovasculares, que es una de las complicaciones principales. ¿Está bien? Dígame, ¿cómo creen que van a ver una FA en un electrocardiograma? ¿Qué me muestra la sístole auricular? ¿Cómo yo veo en el electro? Onda P. Y si yo tengo así, en vez de hacer chuc y enviar la información, chuc, enviar la información y está así, ausencia onda P. ¿Entienden? Es entender el concepto normal para entender por qué no veo eso en el electro. ¿Ok? Bueno, luego tenemos las taquicardias supraventriculares, los latidos rápidos originados en las aurículas o en la unión auriculoventricular, y las taquicardias ventriculares, donde vamos a tener latidos rápidos originados en los ventrículos. Recordando, pessoal, que la autonomía del corazón empieza ¿dónde? En el lóbulo sinusal. ¿Ok? Eso no significa que el nodo auriculoventricular no tenga autonomía. El nodo auriculoventricular también
envía sus impulsos, solamente que el impulso del nódulo sinusal es más intenso, entonces pasa por encima del nódulo auriculoventricular. Ahora, ¿qué pasa? No hablando aquí, voltando al impulso, ¿qué pasa si no está llegando la información de mi nódulo sinusal a mi auriculoventricular? El nódulo auriculoventricular tiene ese impulso, solamente que no era tan utilizado porque el nódulo auriculoventricular, el nódulo sinusal era más intenso. Pero si yo no llego la información del sinusal a mi auriculoventricular, ahí sí mi nódulo auriculoventricular envía los impulsos. Y hay una descoordinación de la aurícula del ventrículo. ¿Ok? Y eso ya le voy a explicar un poco más en frente. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Que se llama bloqueo AB completo, ¿verdad? Bueno, luego tenemos las bradicardias. Bradicardia, llamámoslo, el latido es lento, menor a 60, pero recordando que bradiarritmias, la literatura